El siguiente video fue publicado por una mujer de Australia, la cual menciona desde hace un tiempo viene siendo testigo de constante actividad en su casa, y luego durante tarde una noche vuelve a escuchar algo extraño, por lo que toma su teléfono y captó esto. But I let them sleep in my bed tonight because it's freezing outside, like the middle of winter. But like, my door does not scratch, and it's currently like a bit open because what the fuck? No, fuck that shit, bro. Fuck that. What the fuck? No. This is so fucked up. Like, I cannot stress this enough. There's no one fucking home. What the? Oh my god. Vemos que la puerta de la habitación se abre por sí sola, pero no había nadie más a su alrededor. Sin embargo, lo escalofriante es cuando se dirige hacia la sala y se puede ver una figura que se esconde rápidamente. Ella al comienzo no parece notar nada en ese momento, pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que se trata realmente de algo paranormal? Tú decides. La cuenta de YouTube que ves en pantalla publica diverso contenido, pero nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, después de mudarse a un nuevo departamento, algo inesperado ha empezado a ocurrir últimamente. Atentos. Sick of this. So just to show you guys that there's, oh for God's sake, literally nothing here. Sorry, my tripod getting caught on everything. Right. Wait a minute. Another video before that, it sounded like someone was physically running down the stairs at me. And that kind of stuff happens all the time now. And the hell? Oh, I'm sick of this shit. Like, I've never tried to call out before. Apparently it's a ghosty. Again, I'm not saying I believe in that stuff. I really don't. But apparently if you call out, things are meant to happen, or you'll get a response or something. So fine, let's just try it. I don't know how you're meant to do this kind of stuff, but let's see. Let's see. Hello? Is there any ghosties about? Can you make anything move? Don't worry about that. That was my air freshener going off automatically. 8 minutes. Bargain. Nah, mate. Nah. Vemos que las puertas intentan abrirse, además de algunos objetos que se mueven por sí solo. Incluso en uno de los videos, una de las sillas se lanza hacia él inesperadamente. Hasta el momento, no he encontrado explicación lógica a todo esto. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que un espíritu se encuentra acechando a este hombre? Escribe tu opinión en los comentarios. La protagonista de la siguiente historia se llama Veronica Shannon, una madre soltera que vive con sus hijos y reside en Chicago, la cual vivió una vida relativamente tranquila. Sin embargo, en el año 2016 empezó a notar que algo extraño comenzaba a ocurrir en su casa, desde sonidos, golpes inexplicables, incluso movimientos de algunas cosas en la propiedad. Verónica era escéptica en cuanto a los temas paranormales o místicos,
por lo que en ningún momento atribuía todo esto a algo sobrenatural. Todo lo contrario, pensó que podría tratarse de algún animal o intruso en su casa, por lo que decidió colocar cámaras de seguridad, pero no estaba preparada para lo que captaría. Atentos. ¿Lo viste? Claramente se puede ver la silueta de alguien que parece acercarse a abrir la puerta, pero en realidad no había nadie dentro de la casa en ese momento. Varios usuarios comentaban que esta parece ser la silueta de una anciana. Sin embargo, no sería la única vez que la cámara captaría esto. La silueta vuelve a desaparecer ante la vista de la cámara, pero el hombre en aquel momento no había visto absolutamente a nadie. Ante las pruebas que iba recopilando, el escepticismo de Verónica fue empezando a cambiar, y más aún cuando empezó a amanecer con distintas marcas y moretones en el cuerpo. Sin embargo, la pesadilla se extendería a toda la familia, sobre todo para su pequeño hijo. Algo parecía interrumpir el sueño del pequeño, además de asustarlo cada noche. Pero lo que colmó la gota del vaso fue cuando en una de estas ocasiones aquel niño se encontraba llorando en su cuarto, y al momento en que los padres fueron a ver qué ocurría, la puerta de la habitación no abría. Se encontraba atorada de manera inexplicable, lo que empeoró de sobremanera la situación, a tal punto que tuvieron que tumbar la puerta para poder al fin entrar. Sin embargo, cada día que pasaba, la cámara seguiría captando más y más evidencias. Do you need help? Are you stuck here? Move the camera if you need help. Oh my god. Oh my. Allow me to share some light on the subject. Next spring, 2 of the Cabe recalcar que Verónica solo había subido estos videos para tenerlo como un registro de lo ocurrido. Nunca pensó que dichas evidencias se volverían virales, a tal punto que salió en canales de televisión. Incluso el equipo de investigación de los hermanos Foreman del canal Paranormal Nightmare TV Series realizó una exploración en la propiedad, pero a pesar de todo, aquella entidad maligna, al parecer, no se iba, por lo que finalmente decidieron mudarse a una nueva casa. Pero poco tiempo duraría la tranquilidad, hasta que nuevamente extrañas cosas empezaron a ocurrir. Desde entonces, poco más que algunos videos han sido publicados, los cuales puedes verlos en su canal oficial. El link estará en la descripción. Sin embargo, afirma hasta el día de hoy que sigue viendo y experimentando actividad paranormal. Es como si alguna entidad maligna se hubiera adherido a ella permanentemente. A la actualidad, poco más se sabe sobre el desarrollo de este caso, el cual ha sido catalogado como uno de los más verídicos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué harías tú en el lugar de Verónica? Escribe tu opinión en los comentarios. En esta ocasión, J.D. Mandy, exploradoras del canal Ghost Club Paranormal, se encuentran en el asilo del condado Randolph, un lugar conocido por su historia escalofriante y que tiene la reputación de ser uno de los edificios más embrujados de Estados Unidos. Construido en 1899 como refugio para personas sin hogar y luego como un lugar para ciudadanos con enfermedades mentales, esta propiedad nunca fue oficialmente un asilo debido a la falta de médico personal.
Más de 200 personas perecieron aquí y muchas están enterradas en este mismo lugar, lo que ha generado informes de fenómenos paranormales. Wild night. And also, guys, we're not just here to investigate for just a couple hours. We're actually going to be spending the night here. We are sleeping in an asylum. Do you want to do the honors? Do you want to close the door? Sure. I just like get stuck right on you. I'm so scared. Please, dear God. Please, oh God, dear God, please. This is not my time. It's not my time. It's not my time. It's not my time. Mientras recorren el asilo, deciden encender su Ovilus, un aparato que sirve para poder interactuar con las entidades. Y esto fue lo que captaron. Peggy weeps. Peggy. I just turned this on. It says Peggy weeps. Is there a Peggy here with us right now? The number 3. The number 3. What does the number 3 signify? Is that the 3rd floor you want us on? Is it room 3? Is it how many people are right here, right now? Myself, Mandy, and you, Peggy? La entidad que se hace llamar Peggy corta comunicación con ellas, sin embargo, continúan su exploración, donde diversas entidades parecen comunicarse también. Luego, Jade y Mandy llegan a la parte baja del lugar, donde algo inquietante ocurriría. You know what? Let me go grab the chair, because if a shadow did just go in there, I definitely need to check that out. So this door here leads into the jail that we were just in. Whoa. Whoa. There was just a voice behind me. Oh, that gave me the fucking chills. Ambas intentan contactar con el espíritu que las está siguiendo por todo el recorrido, así que deciden hacer uso del Spirit Box y un timbre manual para facilitar las respuestas afirmativas de la entidad. Y esto fue lo que ocurrió. And who's the shadow person that Mandy's been seeing down the hallway? Left. Are you saying that the shadow's left? Miriam. She can see you. Crazy. It just said crazy. Well, again, that's fair, you would that's fair. maybe come to a place like this if you did. Yes. Hold on. Can you pause it for a second? Yo. You would totally come to a place like this if back in those days you could talk to spirits, right? Yes. Listen, I think that there's actually a spirit here who was a medium, who was sensitive, who was spiritual, who could communicate with the afterlife, and they were maybe dropped off here. Yes. That's making me so emotional. That's I'm not why. gonna cry 'cause this is- Las investigadoras siguen su recorrido mientras interactúan con el alma de la supuesta medium, cuando, de repente, Ooh. You okay? Are you gonna scratch me? Because that's what feels like happening right now. I feel like I'm being scratched right now. Look at my arm. It's turning red. Look at my arm. It hurts. Oh, like I'm right being here? scratched right now. Right here? Yeah. Oh my god. That fucking hurts. I mean, it definitely looks like a just a red mark developing right there. Can I see your other arm just to make sure? Yeah. It stings. finalmente, mientras buscaban más lugares para interactuar con la entidad, algo aterrador comenzaba a pasar con Jade. Down there in the first level, they're very physical levels. And then like as you go, oh yeah, she talked about those being very physical levels, and then as you go up, it's very like emotional, mental. So like it makes sense that you're having like physical reactions to the spirits and everything. These pains in my stomach are like really, they've not gone away. My eyesight's fine now, but the pains in my stomach are something like I've never felt before, ever. Ambas deciden terminar el recorrido por su seguridad, ya que las energías y las entidades del lugar estaban comenzando a afectarlas de manera física. ¿Y tú crees que realmente el espíritu que han contactado haya sido de una medium? ¿Podrá haber alguna entidad maligna habitando esta propiedad?
Déjame tu opinión en los comentarios. Tim Morozov, conocido por sus investigaciones paranormales, se encontraba en el lugar abandonado donde por lo general se cuentan testimonios sobre demonios y criaturas oscuras, lugar donde anteriormente había visto mediante las grabaciones de su cámara un fantasma espeluznante. Sin embargo, este no parecía amenazarlo ni representar algún peligro. Así que, con el equipo necesario, trataré de contactarlo con el fin de aprender algo más sobre el mundo paranormal. Призрак этого дома. Если ты меня слышишь, дай мне знак. Призрак этого дома. Если ты меня слышишь, дай мне знак. Друзья, на имя небольшой сигнал. Сейчас вам покажу. Так, смотрите. Небольшой сигнал. Пропал. Luego, cuando creía que no recibiría respuesta alguna, ocurre algo inquietante. Призрак этого дома. Ответь мне. Друзья, сейчас еще раз переслушал. По-моему, были слова «Ответь мне». Такие же, как говорил я. Если, опять же, я правильно услышал, он снова, словно, за мной повторяет. Я хочу узнать, ты меня понимаешь? Ты меня слышишь? Друзья, сейчас были какие-то непонятные шумы, но среди них я услышал слово «да». Tim no encontraba las respuestas que estaba buscando mediante la interacción a través de la grabadora, así que decidió usar una tablet de Ouija. Sin embargo, decidirá dejar la grabadora encendida durante la sesión. Atentos. Дух этого дома. И я хочу... Вы слышали? Дух этого дома. И я хочу, чтобы ты вышел со мной на контакт. La entidad empezó a dar señales a Tim, como apagando las velas que había encendido en la mesa y ruidos extraños en toda la casa.
Esto hizo que decidiera explorar un poco más las habitaciones en busca del origen de aquellos ruidos. Sin embargo, no se imaginaba que la cámara captaría algo aterrador. Después de aquel fenómeno, todo se mantuvo en completa calma, así que Tim, al no darse cuenta de lo que había pasado a sus espaldas, decide descansar en una de las habitaciones de la casa, hasta esperar que la entidad vuelva a manifestarse. Кто ты? Tim había empezado a entender que alguna entidad maligna había entrado en la casa mediante el tablero de la Ouija. Como tiempo atrás había tenido dolores físicos a causa de una interacción con un demonio. Tim sabía que aún no estaba listo para enfrentarse a una entidad como esta, así que decide dar por terminada la investigación en este momento. Sin embargo, dejó algunas cosas en la casa para recogerlas al amanecer. ¿Y tú, qué hubieras hecho en el lugar de Tim? ¿Te atreverías a pasar una noche en esta propiedad? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.